es cuando yo hago la planificación, yo hago todo lo que está acá, pero no sale de ningún libro, todo sale de mi cabeza y de mi experiencia. ¿Dónde estoy? ¿En qué campo? ¿Ah? En el campo del conocimiento empírico. ¿Ya? ¿Eso se puede hacer o no se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Ya? ¿Y quién se da cuenta? Se dará cuenta si alguien me viene a supervisar acá. Y depende de quién me supervisa. Puede que el que supervise sepa menos que yo. O puede que el que supervise sí conozca. Hay también esas realidades, ¿no es cierto? Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Se debe o no se debe hacer? ¿Ah? ¿Se debe hacer eso? O sea, hacer todo eso y que salga de mi mente y yo, voy a inventar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. A ver qué tal me sale. Espero que me salga bien. ¿Ya? ¿Se debe o no se debe hacer? No se debe hacer. No se debe hacer. ¿Ya? Todo lo que yo haga, ¿de dónde debe salir? ¿De dónde debe salir? ¿Cómo se llama eso ahora si lo conozco? De la pedagogía, de las teorías. ¿Ya? Y para eso siempre hay que citar ¿qué cosa? Autor. Por eso yo cuando hago una unidad, cuando hago la planificación anual, o cuando hago una unidad, o cuando hago una sesión, al final hay un rubro que dice ¿qué cosa? Bibliografía, o ahora se llama referencias, ¿no? Porque la bibliografía solamente ¿qué cosa es? Son libros, pero puedo utilizar libros, puedo utilizar también la web, ¿no es cierto? Puedo utilizar tesis, puedo utilizar revistas, puedo utilizar folletos, en fin, referencias, pero tiene que ver ¿qué cosa? Autores, títulos, bueno, y todo lo demás, ¿no? Lo que en la universidad o instituto nos han enseñado cuando hacíamos fichas, ¿qué cosa? Bibliográficas, porque antes pues no había lo que ahora es internet. Y hay que tener cuidado con internet, ¿no? Porque ¿saben qué cosa que en internet? Yo puedo cobrar cualquier cosa en internet, y lo que yo digo puede ser conocimiento empírico. Entonces tengo que seleccionar también información que tenga ¿qué cosa? El autor, ¿no es cierto? La cita, de qué libro, de qué fuente, para que sea ¿qué cosa? Sustentable. Por ejemplo, en internet hay un lugar que se dice Rincón del Vago. En el Rincón del Vago nunca está el autor, o sea, cualquiera escribe algo, lo pega. Y puede que lo que dice ahí no tenga sustento. Pues no crean que todo lo que esté en internet es válido. Hay que discriminar, hay que seleccionar. ¿Ya? Ok, ¿estamos de acuerdo? Ya está. Entonces, convencidas ustedes o convencidos ustedes, háganse en 30 segundos un autodiagnóstico. Y estamos haciendo enlazados hasta ahorita. Estamos haciendo buenas prácticas pedagógicas basadas en la pedagogía. Estamos improvisando y aplicando el conocimiento empírico. Y si fuera así, ¿qué queremos hacer de aquí en adelante? A ver, contesten si ustedes se 30 segundos. No me lo digan a mí, ustedes se van a hacer una autoevaluación. Ya está. Haciéndose sus propias respuestas, ¿será necesario estar en este curso o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Todos los maestros deberían estar. Y de verdad, ¿saben qué pasa con algunas capacitaciones? Que se hace con conocimiento científico, pero no se dice, no se divulga. O sea, no se presta la importancia a ese lapso, no se da ese lapso para hacer entender al docente que es importante utilizar la ciencia. ¿Ya? Yo digo, a ver, yo, para darles un pequeño receso, vamos, qué rápido. Yo menciono la teoría y usted me dice quién es el autor, como haciéndonos una autoevaluación ahora, ¿ya? Yo digo, la teoría del procesamiento de la información. ¿Quién es el autor? Forrester, ¿no es cierto? Se escribe Fausto. Tiro para acá, ya para ir metiendo unos segunditos de eso. Se reproduce a Forrester, ¿no? Es por eso que hay un inicio, hay un desarrollo y hay un cierre. ¿Ya? O hay un output, process, y hay un input, ¿no? ¿Quién es el autor de la teoría del aprendizaje por descubrimiento? Aprendizaje por descubrimiento. Es una teoría, ¿no es cierto?
¿Dónde estaría esa teoría? Está en el campo de la pedagogía. ¿Y quién es el autor de la teoría del aprendizaje por descubrimiento? A ver acá, vamos a escribirlo por acá. Él se llama Jerome Bruner. Ya está. Algo más conocido. A ver, ¿cómo se llama el autor de la teoría de las inteligencias múltiples? Es el más conocido, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Vamos a ponerlo por acá. Howard Gardner. ¿Cómo se llama el autor de la teoría de la inteligencia emocional? Acuérdense de las dimensiones que hemos visto, no solamente hay que enseñar la parte cognitiva, sino también la parte afectiva, emocional, ¿cierto? ¿Cómo se llama el autor de la teoría de la inteligencia emocional? Vamos a seguir por acá. Daniel Goleman, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien, maestro. Goleman. Ya está. ¿Cómo se llama el autor de la teoría del razonamiento moral? Acuérdense que es otra dimensión también del estudiante, del discente, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese autor? La teoría del razonamiento moral se llama Lawrence Kohlberg, ¿no es cierto? Lawrence Kohlberg, ya está. Que pertenece a sus apellidos. Pero no me interesa mucho que aprendan los apellidos, sino que yo les estoy diciendo ahorita, lo que me interesa es que aprendan ahí el sustento así en breve y las estrategias que dan. Ya, ¿cómo se llama el autor de la teoría del aprendizaje significativo? Más conocido. ¿Cómo se llama? Aprendizaje significativo, ¿eh? David Ausberg. David Ausberg. Ya está. ¿Cómo se llama el autor de la teoría del aprendizaje sociocultural? El que el hombre aprende socialización y gozo. Ya está. Vamos a escribir su nombre completo, ya para que se lo aprendan. Lev Seminovich. La teoría del aprendizaje sociocultural. Y gozo. Ya está. ¿Cómo se llama el autor de la teoría del desarrollo psicogenético del conocimiento humano? Conocido es este autor, pero de repente su teoría no es conocida, ¿no? La teoría de la evolución o el desarrollo psicogenético del conocimiento humano. ¿Quién es? Que habla de los estadios y todo eso. ¿Quién es? Piaget. ¿Cómo se llama el autor de la teoría del aprendizaje social? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Vamos a ponerlo por acá. Aprendizaje social. Tenemos aquí a Bandura. ¿Cómo se llama el autor de la teoría del aprendizaje afectivo? ¿No? El hombre aprende con afecto. ¿Cómo se llama? De Subirián. ¿Cuántas teorías hemos estado hasta acá? ¿Cómo se llama el autor de la teoría de la neurociencia? Vamos a ponerlo por acá. Jan Willis. A ver, ¿cuántas teorías hemos hecho? 4, 8, 11. Una más para completar la docena. ¿Cómo se llama el autor de la teoría del desarrollo moral? La teoría del desarrollo moral. Nuevamente tenemos que repetir a autor, y este quién es Piaget. Ya está. Todos esos autores y teorías son parte de quién? ¿Ah? ¿Son parte de quién? Ya se olvidaron. A ver, todas estas teorías con todos estos autores están incluidas ¿dónde? En la pedagogía. La pedagogía. Ya está. Yo digo Daniel Casani, por ejemplo, de comunicación, es un autor
que también está metido dentro de la pedagogía, ¿ya? Pero dentro de la pedagogía habría que ver dónde, ¿no? En la didáctica, por ejemplo, estos autores que son parte de la pedagogía, casi todos pertenecen a dónde? A la ciencia auxiliar llamada, ¿qué cosa? La psicología. Casi todos pertenecen a la psicología, ¿no? Que están las teorías del aprendizaje, por ejemplo. Ya está. Entonces yo creo que hemos avanzado bastante. Por ahora, ¿ya? Full teoría, sí. ¿Hay una bibliografía que resuma todas estas teorías? Que esté todo. O por lo menos básicamente las teorías del aprendizaje. ¿Ya? Si tú quieres indagar ahí en internet, pon teoría del aprendizaje, ponga la autora Guillermina Pisano, por ejemplo. Es una muy buena autora que hace un compendio de todas las teorías. O Pisano, con Z. O el otro autor se llama Javier Gálvez Vázquez, por ejemplo. Javier Gálvez Vázquez es un autor que tiene un libro muy interesante que se llama Estrategias Metodológicas. Se trae ahí 100 estrategias para hacer desarrollo de sesiones. Interesante, ¿ya? Eso se lo voy a traer yo, pero este tema. En este caso, para el área de arte, por ejemplo. ¿Ya? ¿Autores? O sea, a esto lo que le da, podría incluir o tiene ¿Lo tienes? que ver, o sea, aquí, por ejemplo, ponerle el nombre debajo de la bibliografía, Claro. para eso, o sea. Pero tú enseñas el arte aplicando la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Entonces, ¿qué dice el orden ahí? Te da pasos, te da paso 1, 2, 3, 4. Tú lo aplicas nada más para enseñar el arte. Entonces, tu sesión es. ¿Cómo se llamaría una de tus sesiones en arte, por ejemplo? El sonido. Ya, el sonido. Ya. Pero no solamente el sonido, no le pongas un título así al sonido, como si fuera contenido, ¿no? Ponle un título más motivador, más interesante. O como si, en lugar de decir, por ejemplo, los alimentos puede ser el título de una sesión, ¿cierto? Lo que se está pidiendo ahora es que problematices. Que en el título de la sesión invites a problematizar al estudiante. En lugar de decir los alimentos, qué fácil, ¿no? Tú pones ahí el título, ¿cuál es el combustible del cuerpo humano? Entonces tú dices, wow, ese es el título, por eso así. ¿Y por qué creen que se llamará así el título? ¿Ves? Comienzas así a generar qué cosa, una motivación. Tú pones así ¿y qué cosa es eso de cuál es el combustible del cuerpo humano? Tú le podrías decir, así como el automóvil necesita un combustible llamado gasolina o gas ahora, porque sin eso no se puede mover, el cuerpo humano también necesita un combustible. ¿Cuál creen que es ese combustible? Ya de ello va saliendo, ¿no? Y no va alguien por ahí. Los alimentos, ya. Entonces, ¿qué cosa es el alimento? ¿No? ¿Qué cosa creen que es el alimento? ¿Qué contendrá? Ya comienzas a recuperar qué cosa, los saberes previos. Y de ahí le impostas el conflicto cognitivo, ¿no? Defina qué cosas son los alimentos y cuáles son las clases de alimentos que ingiere el hombre. Pero para eso, ¿qué cosas tienes que tener? Tus recursos y los estudios que tienen que tener. Materiales. Y si no tienen materiales, ¿de dónde van a inventar qué cosas son los alimentos? Tienen que tener una lectura ahí o tienen que tener su libro. Y tú en el libro, tú ya debes saber cuáles son las páginas. Si, a ver, busca en el libro, por ahí debe haber. No, tienes que decir, eso está en la página 127, 28, 29 y 30. Lean, y producto de la lectura van a construir un concepto y su definición. ¿Cierto? Más que el concepto, la definición del concepto. Y le das un papelógrafo, ¿no? Para que ellos construyan. Pero que lo hagan solos o en grupo. En grupo, ¿no? ¿Por qué tienen que hacer en grupo? ¿Por qué no solos? A ver, ¿qué me dirías? Para poder socializar. Porque la educación, ¿qué cosa es? Es un proceso social. Nadie aprende solo, solamente los ermitaños aprenden, pero aprenden lento. Yo puedo aprender, porque siempre en la socialización hay alguien que sabe más, alguien que sabe menos. Lo que sabe menos de quién aprende, lo que sabe más. Pero si tú no tienes esa interacción, nunca vas a aprender, solamente te quedas con lo tuyo. ¿Ya? Entonces sustenta así, si alguien te va a visitar, ¿y por qué trabajas en grupo? Porque la educación es un proceso social. Y ese contenido que tú le enseñas, ¿por qué es necesario enseñarlo? Porque es parte de, ¿qué? De la cultura, ¿no es cierto? Ahora, ¿le vas a enseñar cualquier tipo de alimentos?
él tiene que clasificar los alimentos de qué, de su zona, de su contexto, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ir adecuando, pero eso dependerá de en qué zona estás trabajando tú. O sea, no es lo mismo enseñar la clase de los alimentos acá que en Jaén, por ejemplo. O no es lo mismo enseñar en Culiacán. O no es lo mismo enseñar en Puno. O no es lo mismo enseñar en Moquegua. O no es lo mismo enseñar en Huancavelica. Porque cada uno, ¿qué cosa? Tiene sus propios alimentos, ¿no es cierto? Entonces los estudiantes, de acuerdo al contexto, te van a decir, ya, alimentos energéticos, constructores, reforzadores, pero te van a mencionar como ejemplos los que son más cercanos a su realidad. Desde la sierra te dice, por ejemplo, que come cuy. Pero de la costa, si sus padres también tienen esa cultura, que la han traído a Lima, también te va a decir, yo también, en la costa también como cuy. Pero si hay alguien que no ha provenido de la región andina o de provincia y que es netamente costeña, yo no me he comido cuy, pues es un roedor, ¿no? Acá no comemos cuy, acá comemos otra cosa. O te vas, por ejemplo, a la selva, te van a decir, ahí yo como añuje, lo que es otra cosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué será añuje? Entonces, cada uno le va a dar qué cosa ahí, le va agregando qué cosa, su realidad. ¿Quién dice que el hombre aprende de acuerdo a su contexto social y cultural? ¿Cómo se llama ese autor? Digo, ¿ves? Entonces hay que enseñar con cosas de su contexto. Entonces ahí se aplican estas teorías. A ver, ¿dónde estaría si Casani, por ejemplo, es un autor, para los que no son de comunicación, ¿no? Casani es un autor que da estrategias de comprensión lectora. Dice que debemos hacer antes, durante y después de la lectura. Si yo leo el libro de Casani, porque yo no sé pues de qué se tratará, cómo se enseñará a leer, yo comienzo a leer y digo, interesante, y ya sé todos los pasos para enseñar los procesos de la comprensión lectora. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el campo de la pedagogía, de la educación o de la didáctica? ¿Dónde estoy primero? Estoy en la pedagogía, pero dentro de la pedagogía estoy en el campo de la didáctica, porque Casani me da pasos o procesos didácticos. ¿Ya? Ahora, cuando ya me meto al aula, ¿dónde estoy? ¿En qué campo estoy? Estoy en el campo de la educación, pero yo estoy desarrollando ¿qué cosa? La práctica pedagógica. Y cuando estoy aplicando los métodos y las estrategias que me da Casani, ¿dónde estoy? ¿En qué campo de la pedagogía? Estoy en el campo de la didáctica, ¿no? O sea, estoy en el aula desarrollando las estrategias que me da ese autor. Así que cuando venga el supervisor, el monitor o el director y me diga, profesor Juan, ¿qué está haciendo usted en el aula? Estoy aplicando el método de comprensión lectora de un autor que se llama Daniel Casani. Me ha dado todos los pasos, yo lo que estoy haciendo qué cosa es aplicar. Y Daniel Casani, ¿qué me dice? Que utilice qué cosa, estos recursos, que utilice estos materiales y que también evalúe de determinada manera, me da todos los pasos, ¿sabes? Entonces yo cuando estoy ya, todo eso lo plasmo ¿dónde? Mira, yo leo eso, ¿dónde lo voy a plasmar? En mi unidad, ¿no es cierto? En mi unidad va a aparecer el título, busco su capacidad, su competencia, su indicador, y ¿dónde hago lo que me dice Casani? En mis sesiones, en el papel. Ahora, si en el papel dice Casani que necesitas papelógrafo, que necesitas plumón, que necesitas una lectura, que necesitas un video, todo lo pongo acá en el papel aguanta de todo. Pero al otro día, ¿qué tengo que hacer? Antes de entrar al aula, tengo que, esos recursos que he puesto acá, si acá dice que vas a utilizar multimedia, laptop, o vas a utilizar radio para escuchar un audio, todo eso lo tengo que tener y tengo que agenciar. Y todo lo que tiene que utilizar el alumno también. Y si no lo sé, ¿qué tengo que hacer? Tengo que actualizar o hacerlo. Porque después en materiales educativos hay estructurados y hay no estructurados. Y alguna vez que ya tengo todos los materiales, entro al aula y todo lo que dice el papel, con los recursos y materiales que ya he preparado, me meto al aula. ¿Qué hago en el aula? Y empieza la aplicación. Pero esa aplicación de estos métodos o de estas estrategias, este uso de estos materiales y de estos recursos, este uso óptimo del tiempo, esta aplicación de estas técnicas y estos instrumentos no han salido de mi cabeza, sino han salido de dónde. ¿Cómo se llama el autor? Daniel Casani, que es parte de la pedagogía. Entonces, en el aula que está desarrollando una buena práctica pedagógica.
Y eso me garantiza que al final, cuando yo aplique los instrumentos de evaluación, los alumnos que salen, ¿salen aprobados o desaprobados? Aprobados. Porque es un método que ya está comprobado que da buenos resultados. Pero si yo no hago eso, mira, yo hago, a ver qué voy a hacer. Ay, qué bien el aula, no sé, a ver, vamos a hacer lectura. Ya, vamos a leer. Lectura. Hago mi sesión, a ver qué haría al inicio. A ver si me ocurre que no sé qué cosa voy a hacer. Bueno, algo haré. Que hagan una bolita que se la tiren por acá, ¿no? Y a ver, que hagan un texto para que cada uno lea. A ver qué aprenderán. Algo aprenderán, o sea, ya está. Entonces me meto al aula, miren, no preparo bien el curso, ni material, me meto al aula sin aplicación de un método de estrategias, sin saber qué materiales son necesarios, sin saber cuánto tiempo darle a cada estudiante para que haga eso, y sin técnicas e instrumentos. La pregunta es, termina mi sesión, yo puedo estar 90 minutos con los estudiantes, pero ¿tendría resultados o no? Puede que por ahí el champazo haga que tenga buenos resultados. Pero lo más probable es que no haya buenos resultados. El maestro cuando sale del aula sale contento. Dice, ay, he cumplido mis 90 minutos, he hecho un montón de cosas. La pregunta es, ¿eso que ha hecho será realmente lo que ha tenido que hacer? Entonces no es cuestión de entrar al aula y ocupar todo el tiempo, sino es de hacer las cosas que se tienen que hacer. ¿Ya? Y ya, el extremo, pues, ¿no? Yo le decía en algunos videos que hay profesores que esto me da, esto no tiene. El colegio, este colegio que voy a decir es un desastre. Este colegio tiene un PI que es del año 2005. Como el PI es del año 2005, el PCI que tiene está prestado de otro colegio. O sea, no es su PCI, sino le ha sacado una copia y le ha cambiado la cara de una nada más. ¿Ya? Entonces, el colegio es X, pero tiene el PCI de Y. No hay planificación anual. El director está por allá, está peleado con el subdirector. No hay planificación anual. Los profesores, como no hay planificación anual, ¿qué hacen? No hacen unidades, no hacen proyectos, no hacen módulos y sí hacen sesiones. Pero estas sesiones son sesiones que ya han tenido de 4 o 5 años atrás, ¿no? Ya con otras estrategias o con otros métodos está viendo que salga. Miren, ese es el mejor de los casos, porque hay colegios que tampoco el profesor no tiene ni sesión. Cuando uno le pregunta, profesor, ¿y tu sesión? Está acá. Pero ¿cómo corroborar si está, lo que está en la mente no se puede ver? ¿Ya? Esto de acá está nulo. Nada. La pregunta es, ¿qué estará ocurriendo dentro del aula? ¿Y cómo estarán los estudiantes? ¿Ven? Entonces ahí hay preocupación. ¿No? Esta situación es crítica. ¿Ustedes creen que esta situación se habrá en el colegio? ¿Qué dice usted? No me respondan, a ver, pónganse a pensar 10 segundos. Si esa es la situación de su colegio, bueno, ustedes no pueden hacer mucho, porque ustedes, salvo que sean directores, ¿no? Pero si son docentes sí pueden hacer bastante. ¿Saben por qué? Que por lo menos, si soy docente, ¿qué tengo que hacer? Hago mi planificación anual. ¿Qué tengo que hacer acá? Mis unidades, proyectos, módulos, sesiones, registros. Esto de acá, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer yo seleccionar mis recursos y elaborar los materiales o no? Sí. Y sobre todo, ¿dónde es lo más potente que puedo hacer? Todo esto. Entonces, yo hago bien las cosas y me siento satisfecho por eso. ¿Ya? Ok. A ver, 3 preguntas y hacemos un descanso. Ahora sí, de verdad se las prometo. Porque hace rato estoy en eso y no salimos de eso. A ver, cuando el profesor está aplicando un instrumento de evaluación. Hay una práctica calificada que hacer y la está aplicando dentro del aula. ¿En qué proceso está? En la ejecución. Cuando el subdirector dice, acá en este colegio los profesores no presentan sus unidades, este colegio es un problema. Los profesores, estamos el día de hoy, el lunes, ¿qué día va a ser? 13, y no han presentado hasta ahora sus unidades. ¿Qué estarán haciendo? ¿Eso es un problema o no es un problema? Sí. Entonces el director dice, estamos mal. ¿No? O el subdirector dice, en este colegio estamos mal. Yo no puedo entrar a supervisar porque no sé ni siquiera qué están haciendo los profesores. Y también hay una falta de liderazgo del subdirector, como siempre, el director. ¿Cómo no le van a hacer caso? Dice que el uno se tiene que presentar y el otro se tiene que presentar. Pero ¿dónde estaría el problema? ¿No? ¿Qué proceso curricular sería ese que detecta que hay un problema en un proceso curricular?
en la evaluación curricular. Pero ¿dónde estaría el problema? En la programación. O sea, no está pensando en sus unidades. Y la última. Si el profesor dice que va a hacer una sesión en 90 minutos, porque tiene que ser 90 minutos, han pasado los 90 minutos, se le cumple su hora, y como la sesión tiene inicio, desarrollo y cierre, todavía está en el desarrollo. ¿Hay un problema o no hay un problema aquí? Sí hay un problema, porque no ha terminado su sesión a tiempo. ¿Dónde estaría ese problema? Porque en el papel ha hecho 10 minutos en el inicio, 70 minutos en el desarrollo y 10 minutos en el cierre. En el papel está todo muy bonito, pero cuando entraba en el aula, en lugar de 70 minutos, los alumnos todavía llegan una hora y todavía no terminan lo que tenían que hacer. Entonces ya le ganó el tiempo. Entonces, ¿dónde estaría el problema ahí? ¿En qué proceso curricular? En la ejecución. ¿No? ¿En qué parte? ¿En qué parte de la ejecución? En el uso óptimo del tiempo. ¿Eso puede ocurrir o no? Porque vosotros puede decir, sí, me he quedado ahí, pero la próxima clase vengo y donde me quedé, la sigo. ¿Puede ser eso o no, profesor? No. Porque, mire, si en el papel dice que van a hacer 90 minutos hasta el cierre, tiene que cumplir. Y de repente, ¿dónde va a estar el problema? El problema está que la sesión de repente, muy larga, muchas cosas, en tan poco tiempo. La sesión debe ser lo necesario, debemos hacer lo necesario, las actividades necesarias para que el tiempo no nos falte, o para que el tiempo no nos sobre. Sí. Una pregunta. ¿Qué teoría se aplicaría en el área de EPT? Ah, gracias. ¿Y cómo podría cumplir el uso óptimo si en las unidades que está planificado la ejecución de un proyecto, pongamos 3 semanas? Ya. Y en base a ello, elaboro yo mi sesión. Claro. El proyecto dura 3 semanas, ¿sabes? El proyecto. Pero si el proyecto dura 3 semanas, ¿tú cuántas sesiones tienes en 3 semanas con ese salón? 3. ¿Por qué 2? A la semana trabajo 6 horas en esta sesión. Ya. Y están planificados 3 por 3, 18 horas para Ya. desarrollar el proyecto. Por eso, o sea, tienes 3 semanas, cada semana con 6 horas. Ajá. En 6 horas, ¿cuántas sesiones puedes hacer? ¿Una o 2? Una. ¿Sí? ¿Pero estás segura que puedes hacer? Mire, por eso que nos queda chico. Tú en 6 horas, si la norma dice que ahora las sesiones son de 90 minutos, tú en 6 horas puedes hacer hasta 3. Pero como educación al trabajo es un tema largo, porque hay que entrar a la máquina, hay que hacer primero el mantenimiento, la limpieza, el orden, todo eso, puedes tomar hasta 3 horas. Ponte a 3 horas. ¿Cuántas sesiones puedes hacer por sesión? 2. ¿En 3 semanas cuántas son? 6. ¿Cuántas sesiones debe tener tu proyecto? 6 sesiones. Y tienes que cumplirlas rigurosamente. El problema sería que de repente, ¿cuántas sesiones estás poniendo tú por cada proyecto? ¿Una por cada sesión? Claro. Ya sería 3. 3. Pero yo te pregunto ahí, ¿estás usando óptimamente el tiempo? ¿O la estás haciendo muy larga? ¿O los estudiantes que tienes son muy lentos? Depende del proyecto que hacen, depende del grado también. No llevo el proyecto. Por decir, el proyecto, yo soy de ahí de la Ya. De ahí ellos se demoran en un foro aproximadamente 6 sesiones, o sea, 6 clases. 6 clases. Ya, y es una sesión que indica que el proceso continúa, ¿no? Sí, en los días continúa. Ya, a ver, quiero entender entonces. Tú tienes 3 semanas y cada semana son 6 horas. O sea, lo tienes desde las 8 hasta la 1. Sí. O de la 1 hasta las 6. O sea, todo el día está contigo. Ajá. Ya. Y en todo el día hacen una sola sesión. Pero terminada esa sesión hay un producto, ¿no es cierto? No se puede, porque o sea, para cumplir ese proyecto me demoro
Ya. ¿Por qué? Porque no tenemos implementadas muchas máquinas, son más alumnas, Ya. y eso hace que dificulte el tiempo para que ellas puedan acabar el proyecto a tiempo. Entonces se planifica de esa manera. Entonces ahí no se estaría cumpliendo lo mencionaba usted que en 90 minutos se termina, ¿no?, la planificación de una sesión. Ya. Ya, en este caso, como estoy trabajando en las sesiones, ¿es correcto? ¿Qué me sugeriría para hacer? Claro, mira, tú tienes un proyecto de 3 semanas, ¿cierto? Primera semana, segunda semana y tercera semana, ¿no es cierto? ¿Así es? Sí. 3 semanas. Dice que cada semana tiene 6 horas. 6 horas aquí, 6 horas aquí y 6 horas aquí. En total hay 18 horas. Ya, yo lo que te digo es que al final del proyecto tiene que haber cosa un producto. Claro. ¿Cuál es el producto? Pongamos un polo. Un polo. ¿Está? Un polo. Está. Ya está el polito. Acá. Pero acá tú tienes un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿no es cierto? Aquí también. Y aquí también. O sea, lo haces con 3 sesiones solamente. Claro. Y puede ser por la naturaleza de tu área, ¿no es cierto? Puede ser. Ya, pero recuerda que cada área también tiene sus productos. Y que la sumatoria de X, que es un producto, más Y, que es otro producto, más Z, que es otro producto, te va como resultado de cosa, el polo. Porque tú acá estás desarrollando qué cosa? Una competencia, una capacidad y un indicador. Acá tienes otro indicador y acá tienes otro indicador. Claro. ¿Tienes cuántos indicadores? 3. Sí. Por eso, tú lo que evalúas qué cosa es el día de hoy. Evalúas X qué cosa es tu indicador. La pregunta, ¿qué logras aquí? En tu primera sesión. ¿Cuál es el producto? El trazo básico. ¿El qué? El trazo básico del polo. Ya, o sea, el trazo en la tela. No, en papel. En papel. Porque nosotros, a ver, disculpe, yo soy ignorante en el tema de esto. El modo. Ya, el modo. Entonces está el papel y el molde del polo. ¿No es cierto? Está. Ya está. Este es el molde que está todavía. Eso tiene que presentar. Sí. Ya, en la segunda clase. El desarrollo del modelo de ese molde. Ya, ¿qué cosa sería eso? Adaptados en deriva. Ya, ¿en papel también? ¿O en el papel también? En el papel. O sea que este molde esté ya adecuado, pero a la medida de ellos. A la medida. O sea, va a ser el polo para él. Ajá. Ya está. Pero seguimos con el polo. Seguimos con el mismo proyecto. Ya, y en la tercera. En la tercera es el corte y el proceso de confección del. ¿Y todo eso lo haces en 6 horas? No. En ese proceso se demora aproximadamente 18 horas. Pero entonces no son 3 clases. No te entiendo. Claro, Acá. o sea, solamente en el proceso de confección se demora aproximadamente 18 horas. No, pero por eso, a ver, estamos ahí 18 horas. ¿Qué más hacemos? Entonces no son 3, son más. Son más. Primero 6 sesiones. Está bien. Claro, no, yo me refería solamente al proceso de producción, ¿no? Ya. Que yo las tomo como 18 horas solamente en eso, porque por lo mismo que no hay muchas máquinas, las chicas se demoran, entonces. Pero ¿sabes qué? ¿Quieres que te haga una crítica? Para hacer un molde, 6 horas es demasiado. Para hacer un molde adecuado a su cuerpo, 6 horas es demasiado. ¿Te das cuenta? Ahí estamos perdiendo tiempo. Y yo, para ser muy drástico, no quiero ser duro contigo, o sea, tómalo como algo, porque de repente puede ser que yo te pueda decir de acá es fácil hablar, pero ir al colegio y trabajar con la realidad que tienes, habría que conocer cómo es tu colegio, cómo es tu taller, cómo son los estudiantes. Pero yo desde acá, sin conocer eso, yo te podría decir, es fácil decir, o sea, que es mucho tiempo. Pero te lo digo de manera teórica, sin conocer la realidad. Yo creo que estas 2 cosas las podrías hacer en un solo día. Claro, es un referencial. Pero acuérdate, yo lo que te diría como consejo es, ya, el primer día es el molde. El segundo día, ¿qué cosa es? Es el corte. Cuando yo conozco mucho de, ahorita tú,
Es el corte, no sé qué cosa. Después del corte, ¿qué vendría? Ya, pero ¿qué cosa tiene como pasos específicos en el proceso de confección? El corte, el armado. Ya, eso, ¿sabes qué? Tú en una tarde o en una mañana deberías cortarlo en dos. O sea, hasta antes del recreo, este es el producto, el armado. Después ya tienes ahí una sesión. Ahora viene tu segunda sesión. Después, ya lo hemos armado, ahora viene qué cosa. Después del armado, ¿qué vendría? Después del armado. No, después del armado, o sea, ya tengo el corte. O sea, a ver, una sesión hasta el recreo y el corte. ¿No es cierto? Y después del recreo, otra sesión para el armado. Ya nos quedamos en la siguiente sesión, ya el cocido, por así, discúlpame si soy ignorante, el cocido, después ya el acabado y finalmente ya el corte. Lo que está pasando ahí es que no estás mirando la parte de la sesión, sino estás mirando el proceso de confección. Y tú lo que finalmente sabes que valoras, si tú ya, que estás mirando solamente eso. En realidad como técnico, por cada sesión hay indicadores de en portafolio, ¿no? Lista de cotejo o cuadro de progresión, ahí está. Está bien. Lo que tú estás haciendo está bien, sino lo que decís, y ahí de repente se pierde de vista. Yo entraba a varias aulas de PT, por ejemplo, entro a electricidad, entro a carpintería metálica y los profesores no hacen sesión.